es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Bien, queridos hermanos, bueno, vamos a hablar un poco hoy de algunas iglesias y de una en particular que estableció Pablo. Ustedes saben que el apóstol Pablo, a lo largo de su ministerio, su labor principal era viajar y establecer iglesias en diferentes ciudades, ¿no? Y estableció muchísimas iglesias. De entre todas las iglesias que él ministró, hubieron iglesias que le causaron tristeza. Por ejemplo, la iglesia en Corinto, una ciudad con mucha idolatría, mucha inmoralidad, y miembros de esa iglesia en Corinto justamente habían dado lugar a la inmoralidad y a cosas de ese tipo, ¿no?, que le trajeron tristeza al apóstol. Otra iglesia también que le trajo tristeza y mucha preocupación fue la iglesia en Galacia. Ustedes tienen ahí la epístola a los Gálatas, ¿no?, donde el apóstol está muy sorprendido por un lado, pero a la vez también dolido, porque esta iglesia estaba dejando las doctrinas de la fe, de la gracia de Dios, y se estaba volviendo al legalismo, a la ley, ¿no? Ya se hablaba de circuncisión y todos estos ritos, estas prácticas judías que hacía que la iglesia se empezase a alejar en Galacia de las verdades del Evangelio. Estas iglesias, Corinto, Galacia, le trajeron tristeza, dolor, lágrimas al apóstol Pablo, porque, bueno, siempre el pecado trae dolor, ¿no? Imagínate, le decían al apóstol Pablo, este hermano, esta hermana ha tenido estos problemas, y le daba esa tristeza al apóstol. Entonces, por otro lado, sin embargo, hubieron iglesias que le trajeron alegría al apóstol Pablo. Y hoy vamos a ver una de esas iglesias que le trajo muchísima alegría al apóstol Pablo. Esta iglesia estaba situada en la ciudad de Filipos y se les llama, en el Nuevo Testamento hay una carta dirigida a ellos que se llama Filipenses. Esta iglesia, amados hermanos, era una iglesia llena del Señor, ¿no? Y fíjate qué cariño especial le tenía el apóstol Pablo. Vayamos a Filipenses, por favor, amados hermanos, y vamos a empezar a ver cómo el apóstol Pablo amaba de manera muy especial esta congregación. Muchísimas gracias por los refrescos, amado hermano. Fíjense, veamos el acá en Filipenses, en el capítulo 1, y en el versículo 3. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Filipenses 1, 3, 2 y 3. Doy gracias a mi Dios Siempre que me acuerdo de vosotros. Otra vez. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Sabes qué ocurría? Que el apóstol Pablo se acordaba de los filipenses. ¿Y qué es lo que hacía Pablo? Daba gracias a Dios. Siempre que tú te acuerdas de alguien que te ha ayudado, ¿qué es lo que brota de tu corazón? Gratitud a Dios, ¿no? Brota eso del corazón. Siempre que te acuerdas de una persona que te ha tratado bien, que te ha ayudado, que te ha socorrido, te ha extendido la mano en los momentos que necesitabas, dices, Señor, gracias por esta persona, ¿no? Y cuando Pablo se acordaba de los filipenses, de su corazón brotaba gratitud a Dios. Entonces, y vamos a ir viendo por qué, lo vamos a ver muchos factores. Ahora, fíjate, el versículo 4 dice que el apóstol Pablo siempre los recordaba en sus oraciones. Fíjate, el versículo 4. Ustedes otra vez, por favor, 2 y 3. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos.
siempre en todas mis oraciones rogando, pero ¿cómo? Con gozo. No era que Pablo se quejaba, no, señores hermanos, qué tremendo. No, con gozo dice que rogaba. Entonces, estos hermanitos filipenses le habían traído mucha alegría al corazón del apóstol Pablo. Se acordaba de ellos, gracias Señor, decía. Y en sus oraciones rogando siempre por ellos. Pero fíjate, sigamos viendo aquí. ¿Dónde los llevaba Pablo a los hermanos de Filipos? ¿En sus pensamientos? Muy bien. ¿Y dónde está eso? 1.7. A ver, la primera parte de 1.7. Hasta la tercera línea nomás. A ver, juntos. 2, 3. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón. ¿Te das cuenta? ¿Dónde estaban los filipenses? Acá en el corazón. Los amaba mucho. Tenía un cariño muy especial a esta iglesia. Y tanto era el cariño que les tenía que inclusive para decirles cuánto les amaba, Pablo dice, pongo a Dios por testigo, dice, de cuánto les amo. ¿Y dónde está eso? Fíjense, acá está en Filipenses 1.8. Leemos juntos, a ver, juntos, 1.8, 2, 3. Porque Dios es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Se los amaba realmente tremendamente a los hermanos filipenses. Qué cariño, ¿no? Y por lo que vemos, esta iglesia, a diferencia de otras que le trajeron tristeza, le trajeron mucha pena. Si ustedes leen, por ejemplo, 2 Corintios, los últimos capítulos, va a darse cuenta que la relación entre el apóstol y la iglesia en Corinto tuvo ciertas dificultades. Pero con Filipos no era así, era una comunión muy hermosa, muy preciosa. Y veamos cómo eran los filipenses, qué características tenían estos hermanos, ¿no? ¿Cómo eran estos hermanos de Filipos? Sabéis que tenían muchas características, muchas cualidades, de las cuales hoy vamos a mencionar algunas, y al mencionarlas vamos a también nosotros aprender cómo eran estos hermanos a quienes tanto llegó a apreciarlos el apóstol Pablo. Número 1, amados hermanos, la primera característica de esta iglesia, ¿sabes cuál era? Era una iglesia que cuidaba de sus obreros. A ver, repítelo. Era una iglesia que cuidaba de ¿quiénes? De sus obreros. De sus obreros, los obreros del Señor que trabajaban con ellos. ¿Y dónde vemos esto? Ahorita vamos a examinarlo, ¿no? Pero antes quiero contarles una anécdota que me causó gracia a mí cuando la escuché, ¿no? Dice que un predicador viajaba y también establecía iglesias. Este predicador viajaba acompañado de un caballo, dice, ¿no? Y visitaba varias ciudades, dice. Este predicador se quedó en una ciudad bastante tiempo y era flaquito este predicador, muy delgado era, ¿no? Extremadamente delgado, ¿no? Muy delgado era. Pero tenía su caballito que era extremadamente gordo, ¿no? Y ahí se lo veía andar al predicador flaquito y su caballo gordo. Y en esa ciudad donde estuve bastante tiempo, no falta un hermano que le hizo una broma, ¿no? Una consulta así, dijo, pastor, le dice, ¿por qué usted es tan flaquito? Le dice, ¿no? Y su caballo gordo, le dice, ¿no? Y quería un poco bromear con el pastor. Y el pastor le dijo esta respuesta, ¿no? Le dijo, es que a mi caballo le alimento yo, dijo, por eso es gordo. Pero a mí me alimentan ustedes, le digo. Y el hermano se quedó, pues, así como que seco, ¿no? Entonces, los hermanos en Filipos tenían esta característica, que cuidaban de sus obreros. ¿Dónde vemos eso? Fíjate. Y no se olviden, ¿no?, que los predicadores de todo el mundo, hablo en todo lugar, ahora que estas prédicas se ven también por YouTube,
Los obreros del Señor, hermano, si bien se dedican a la obra, también tienen necesidades, ¿no? El apóstol Pablo, un hombre de fe tremendo, pero también tenía necesidades. Fíjense los filipenses, ¿cómo eran con el apóstol Pablo? Vamos al capítulo 4 de Filipenses y vamos a encontrar, y vamos a ir revisando, que en 4 oportunidades, los hermanos de Filipos, 4 que se mencionan en la Biblia, los hermanos de Filipos le enviaron una ofrenda al apóstol Pablo. Fíjate, ¿dónde está eso? Capítulo 4, versículo 16. La primera vez que le enviaron una ofrenda al apóstol Pablo. ¿En qué ciudad estaba el apóstol Pablo cuando le enviaron esta ofrenda? A ver, vayamos al 16. Ustedes todos. 2, 3. Pues aún a Tesalónica. Les dice Pablo, a una Tesalónica, hermanos filipenses, ustedes me han enviado una y otra vez. ¿Para qué? Para mis necesidades. Entonces, si como los que han visto Hechos, hemos visto que primero predicó en Filipos, luego fue a Tesalónica. Toda esa región se llamaba Macedonia, ¿ya? Entonces, Pablo había predicado en Filipos, se va a Macedonia, estaba ahí ministrando, seguramente evangelizando, aconsejando a los hermanos. De pronto llegó un hermanito, le dice, hermano Pablo, sí, ¿qué es? Los hermanos de Filipos te están enviando esta ofrenda. Y el hermano Pablo sorprendido, ¿no? ¿Cómo? Pero yo ni siquiera les estoy ministrando a ustedes, estoy ministrando a otros hermanos. No, hermano, te están mandando los hermanos. Y el hermano Pablo, pues, con eso cubría sus necesidades. Pasó un tiempo y otra vez aparece el hermanito, no sabemos si es el mismo o otro, y dice, hermano Pablo, sí, los hermanos de Filipos te están mandando esta ofrenda. Y el hermano Pablo quedó sorprendido seguramente de que tanto amor tenían los filipenses, que el apóstol ni siquiera les estaba ministrando a ellos, estaba ministrando otra iglesia. Pero los hermanos filipenses no dejaban de ayudarle económicamente. Entonces, ¿cuántas veces le ayudaron hasta aquí? Una y otra vez, 2 veces, ¿no? 2 veces. Pero la historia no termina ahí, ¿no? Si vemos un mapa, Filipos, y Pablo estaba en Roma, a muchos kilómetros de distancia, había que pasar el mar para llegar donde él. Y los hermanos filipenses le envían otra vez una ofrenda, por tercera vez. Y no les importa a los hermanos de Filipos que su mensajero tenga que cruzar el océano para llegar donde él. Envían un hermano. Y esta vez se da el nombre del hermano que lleva esta contribución, esta ofrenda para el apóstol Pablo. Y eso se encuentra acá en versículo 18, 4:18. A ver, todas las hermanas, solamente 4:18. 2, 3. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pero todo lo he recibido, dice el apóstol Pablo, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido, ¿de quién? De Epafrodito, lo que enviasteis. Entonces el hermano Epafrodito, desde Filipos, hermano, había empezado a emprender su viaje, y llega hasta Roma, y en Roma está Pablo en la prisión. Imagínate, en la prisión, él no podía generar dinero, estaba ahí seguramente con lo que le daban de comer, pero de pronto llega un hermano y dice, hermano Pablo, los hermanos de Filipos te están enviando esta ofrenda. Y por tercera vez el apóstol recibe una ofrenda de estos hermanos. Dicho sea de paso, el hermano Epafrodito
al llevar esta ofrenda se enferma. Se enferma porque en aquel tiempo, ustedes saben, amados hermanos, imagínense si hoy en día hay una pandemia terrible. En aquel tiempo no había antibióticos, ¿no? La medicina estaba pues en la parte más básica, digamos, ¿no? Pero ahí en ese tiempo se enferma este Epafrodito, pero así enfermo le hace llegar su ofrenda, la ofrenda de los hermanos filipenses, ¿no? ¿Dónde está ese episodio que se enferma? A ver, fíjense, vayamos a Filipenses 2, 25 y 30. Ahora solo los varones, a ver, el versículo 25, solo los varones, 25 y 30, vamos, Filipenses 2, 25 y 30, solo los varones, 2, 3. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, nuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. 30, porque estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en nuestro servicio por mí. se dan cuenta, estuvo próximo a la muerte, dice Epafrodito, al llevar esa ofrenda. Pero entonces, ¿te imaginas cómo quedaba el apóstol Pablo cuando veía venir nomás ya un hermano de Filipos y en medio de su necesidad? Porque el apóstol Pablo habla de que pasó realmente momentos de estrechez económica, ¿no? Por eso él dice, sé vivir humildemente, dice, ¿no? O sea, llegó a ese extremo de que haya necesidad, pero en medio de esa necesidad apareció un hermanito de Filipos con una ofrenda para el apóstol. Entonces te das cuenta por qué es que también el apóstol, cuando se acordaba de los hermanos, ¿qué es lo que brotaba hacia Dios? Gratitud. Gracias, Señor, decía. Gracias, Señor, por estos hermanos. Ahora, una cuarta vez todavía le hacen llegar una ofrenda. Esta vez no estaba el apóstol ni en Tesalónica, no estaba ni en Roma, estaba en Corinto. Y por el trasfondo que vas a ver aquí, te vas a dar cuenta que en Corinto no había mucho la visión de ayudar a los obreros del Señor. Tú mismo léelo, a ver. 2 Corintios 11, 9. Como les digo, en estos últimos capítulos de Corinto, si tú lees detenidamente el 11, 12, 13, te vas a dar cuenta que un poco la relación con esta iglesia se tornó un poquito difícil, ¿no? Vayamos a ver ese versículo, dijimos 2 Corintios 11, 9. Vamos a leerlo todos esta vez, por favor, hermanos. 2, 3. Y cuando estaba entre vosotros, a los corintios les dice, y tuve necesidad, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vivieron en Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ser esclavo. Les dice a los corintios, cuando estuve entre vosotros, hermanos corintios, y tuve necesidad, dice, ¿no? A ninguno fui carga, les dice a los corintios. A nadie le perdió nada. Pues lo que me faltaba, como te digo, como ser humano, el apóstol Pablo comía, sentía frío también, tenía que comprarse calzados, tenía que comprarse frazadita para el frío. Lo que me faltaba, dice, ¿quiénes lo habían suplido? Los hermanos que vinieron de Macedonia. Y sabes, Filipos estaba en esa región, en Macedonia. Y si te das cuenta a los corintios lo que le está diciendo Pablo, ustedes no me han ayudado en nada, sino los hermanos de Macedonia, ¿no? Y luego le dice, y en todo me guardé y me guardé de ser esclavos, y no les voy a hacer carga, hermanos, les dice, ¿no? O sea, aquí la relación un poco se deterioró con los corintios, porque como les decía al inicio, Corinto fue una iglesia que le trajo preocupación al apóstol Pablo, le trajo lágrimas, tristeza por las actitudes que tenían, ¿no?
Pero Filipos era todo lo contrario. Entonces, aquí por cuarta vez vemos que hermanos de Macedonia, de Filipos, les suplen las necesidades. Ahora, todas las ofrendas, hermanos, que damos, no las damos al hombre, ¿no? El Señor las tiene en cuenta. Y si te das cuenta aquí a lo largo de la Biblia, volvamos a Filipenses, te vas a dar cuenta que siempre hay promesas de Dios para todos los hermanos que saben lo que es dar. ¿Qué es lo que les dice, por ejemplo, a los filipenses en 4:19? Hermanos muy generosos los filipenses, realmente. A mí cuando yo leo estos pasajes, a veces me conmueve, hermanos. Y veo, y me sitúo, ¿no? ¿Cuántos no hemos tenido momentos de necesidad, hermanos? A veces en la salud, a veces de que alguien nos dé unas palabras de aliento, a veces económicamente. Y qué tremendo es cuando ves que un hermano te dice, hermano, Dios ha puesto a ayudarte, colaborarte con esto. Es algo que realmente motiva gratitud a Dios. Y cuál es esa promesa que Dios les da a los filipenses a través del apóstol Pablo en 4:19 está. ¿Qué les dice? A ver, leamos juntos, 2, 3. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuál es la promesa? Que Dios va a suplir todo, todo lo que te falta. Esa promesa les da a los filipenses, por haber tenido así un corazón tan generoso para dar. ¿Qué es lo que les dice a los corintios respecto al dar? 2 Corintios 9, vamos allá a ver. ¿Qué es lo que les dice a los corintios? No se olviden que los corintios no le apoyaron mucho a Pablo, ¿no? Pero Pablo tampoco les reclama eso, ¿no? Solamente les comenta, les aclara algunos temas. Entonces, ¿cómo es 2 Corintios 9:6? ¿Qué les dice a los corintios? A ver. Pero igual les motiva a dar, ¿no? Fíjate, 9, 6 y 7. El 6 primero leámoslo juntos, 2, 3. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también se le hará. ¿Te das cuenta, hermano? El que siembra escasamente, siembras poquito, ¿qué ocurre? Tu cosecha abundante, dice. También poquito recoges. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿qué ocurre? ¿En qué proporción sembramos? Va a ser la proporción en la que cosechemos. Siembras escasamente, cosechas escasamente. Siembras generosamente, también recoges generosamente. Ahora dice el 7, les dice a los corintios, y a toda la iglesia por extensión, ¿no? Cada uno dé, les dice, como propuso en su corazón. No con tristeza, ¿verdad? Si vas a ayudar a alguien, hermano, si vas a dar tu ofrenda, no tienes que darlo con tristeza. Ay, qué pena, ¿no? Mi hamburguesa, a ver, la haré ofrendar, ¿eh? Y se compró una rica sajta, salió del culto, ya, pero haremos esto. Qué pena, mi sajta con alitas se está yendo, ¿eh? Pero, no, dice, no con tristeza, ni por necesidad. Ay, no, hay que diezmar, si no me va a ir mal. No, tampoco así, hermano. ¿Por qué? Dice, porque Dios ama a quién, hermanos. Al dador alegre. Si vas a compartir tu pan con alguien, con alegría, hermano, compártelo. ¿No? Y si vas a ofrendar, con alegría también. Ah, hermano, porque es para la obra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Entonces así era Filipos, ¿no? Qué tremendos estos hermanos, ¿no? Eran hermanos, su primera característica era que cuidaban de sus obreros, hemos dicho, ¿no? Fíjate cómo el apóstol no les ha importado dónde estaba, no les importaba si les estaba ministrando a ellos o a otros hermanos. Igual, estos hermanitos de Filipos lo buscaban al apóstol Pablo y le hacían llegar su vida económica. Si ustedes ven a lo largo de la historia de la iglesia, le van a ver al apóstol Pablo entregado a momentos totalmente a la administración.
O sea, no trabajaba secularmente, estaba por entero en la obra. Entonces, estos hermanos de Filipos pues realmente eran un ejemplo en ese aspecto. Entonces, estos hermanos también, no solo con los hermanos, con los ministros eran así generosos, sino de manera general, estos hermanos eran de un corazón muy amplio. En cierta oportunidad, el apóstol Pablo, en uno de sus viajes, empezó a recoger una ofrenda para los pobres que había en Jerusalén. Dice que la iglesia que llegaba, decía, hermano, estoy recogiendo una ofrenda, y eso cuenta Romanos, Corintios, se ve eso, ¿no? Que recogía una ofrenda, iba recogiendo una ofrenda, ¿no? Y llega a los filipenses, pero ahí quiero contarte algo, ¿no? Que está en 2 Corintios 8. Alguien podría decir esto, ¿no? Los filipenses han debido ser seguramente comerciantes, han debido tener mucho dinero, por eso ayudaban, ¿no? Los filipenses han debido ser seguramente mucha gente de negocios, empresarios, tenían mucha plata, pues, y por eso le ayudaban al apóstol. No podría decir así, pero fíjate con este versículo, vas a ver que no era tan así, ¿no? Fíjate. 2 Corintios 8:1 dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. No te olvides que Filipos estaba en Macedonia. No te olvides eso. Ahora, fíjate, ¿qué dice de los hermanos de Macedonia? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. ¿Y qué dice a continuación? Fíjate, ¿qué dice? Su profunda, ¿qué cosa? Riqueza. ¿Cómo eran los hermanitos de Filipos? Pobres. ¿Pobres o profundamente pobres? Profundamente pobres. ¿Pero qué dice ahí? Abundaron en riqueza de su generosidad. Ay, eso me impresiona, ¿no? Los hermanos Filipos no eran pues gente de dinero, eran pobres, pero eran generosos, hermano. Y fíjate que cuando Pablo está recogiendo estas ofrendas, en el 3 y el 4 vas a ver la actitud de ellos. Pues doy testimonio de que con agrado, dicen los filipenses, con agrado los filipenses han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pidiéndonos, dice, esto es lo que me impresiona, hermanos, el versículo 4. Seguramente Pablo decía, tal vez le pasó por la mente o el corazón, ¿cómo les voy a pedir a los hermanos de Filipos que ayuden con una ofrenda para los hermanos de Jerusalén? Si vio hermanitos pobres ahí en Filipos. Pero fíjate estos hermanos, ¿qué hicieron en el versículo 4? A ver, léanlo ustedes, hermanos, el 4. 2, 3. Pidiéndonos. Juntos leámoslo, 2, 3. Pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, Pablo estaba recaudando las ofrendas para los pobres y los filipenses decían, hermano Pablo, nosotros también queremos dar. Dice que les pidieron con muchos ruegos. Y ellos consideraban un privilegio el poder ayudar a los hermanos pobres en Jerusalén. Entonces te das cuenta que estos hermanitos, a pesar de que eran pobres, ellos tenían un corazón generoso. Ellos sabían abrir la mano al que tenía necesidad. Por eso, hermanos, seguramente el apóstol Pablo, cuando se acordaba de esta iglesia, decía, gracias, Señor. Gracias porque hay hermanos así. ¿No?
Ahora, otro elogio también que el apóstol les hace a los filipenses, es que fueron la única iglesia que tuvo al inicio esta visión. ¿Dónde está eso? Volvamos a Filipenses 4:15. Dice en Filipenses 4:15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, dice, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí, ¿de qué región? Macedonia. Ninguna iglesia, fíjate esta palabra, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, las iglesias seguro decían, hermano Pablo, qué bien que has venido. Pablo ministraba, predicaba. Pasa, hermanito Pablo, que te vaya bien, le decían. Bueno, Pablo se iba, ministraba otra vez. Bien, hermano, que te vaya bien. Y quedaba. Recibían, pero ellos no daban. Por eso aquí dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Así fue. Por eso es que Pablo envió en los filipenses unos hermanos que sabían dar, que no solamente recibían, sino también daban, ¿no? Por eso tenía, imagino yo, un especial cariño. Otra característica de estos hermanos filipenses es que eran bien hospitalarios, ¿no? ¿Dónde vemos eso? Vamos a ver esto en Hechos. El primer convertido en Filipos no era un varón, era una mujer. ¿Alguien recuerda su nombre? Lidia. Muy bien el que dijo Lidia. Y sabes, cuando se convierte Lidia, ¿qué es lo que hace? Aquí vas a ver que era bien hospitalaria, la primera convertida. 16 de Hechos 16, 15. Hechos 16, 15. Se convierte Lidia y se bautiza, fíjese. 16, 15 de Hechos. Juntos leámoslo, 2 y 3. Y cuando fue bautizada, Lidia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos pidió quedarnos, dice. Nos obligó a quedarnos. O sea, Lidia se convierte, hermano, le dice, no, vengan a mi casa, les dice, ¿no? Y les lleva al hermano Pablo. Está ahí Silas, ¿no? Está Timoteo, y Lidia se convierte y les lleva a su casa. Y no les pide quedarse, como dice acá, les obliga a quedarse. Quédense, hermanos, acá conmigo, ¿no? Seguramente les sirvió, les atendió. Entonces eran hospitalarios los filipenses. Otro botón de muestra, digamos, es el carcelero de Filipos, el famoso carcelero de Filipos. Cuando él se convierte, ahí en plena cárcel ocurre un temblor, ¿no? Y las puertas se abren, dice, el carcelero quiere matarse, dice, no se han de escapar los presos. Ahí está Pablo prisionero, por causa de Cristo. Y le dice Pablo, no, todos estamos aquí, y le dice esta gran verdad al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, dice. El carcelero cree, se convierte, y estando en la cárcel, ¿sabes qué es lo que hace? Le saca y le lleva a su casa. A su casa le lleva, hermanos, el carcelero. ¿Dónde está eso? 16:34. El 34, ¿qué es lo que dice? Y llevándolos, ¿dónde los lleva el carcelero? A su casa. Les saca un rato de la cárcel, les lava las heridas, dice, les lleva a su casa. ¿Y qué es lo que hace ahí?
les puso la mesa, les invita a comer, ¿no? Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Te das cuenta? Estos filipenses eran sumamente hospitalarios, ¿no? Yo les cuento de anécdota, hermanos, y no es por desmerecer a nadie. En las oportunidades que tuve de viajar junto al pastor Miguel a Argentina y a Brasil, acompañándole cuando le invitaron a ministrar la palabra, ¿sabes qué, mi hermano? Que la gente humilde es la que abría sus casas y nos invitaban al pastor. Y los hogares que más visitamos no fue de gente adinerada, gente bien acomodada, no. Porque a veces, lamentablemente, ¿sabes qué ocurre? Y eso tenemos que dejar que nunca nos pase. A veces el dinero cambia a las personas, el mucho dinero hace que ya obren de diferente manera, ¿no? Entonces ahí es donde, si tenemos más bendición del Señor, tenemos que ser siempre sencillos y humildes. ¿Cuánto dicen amén? No cambiar eso. Y las veces que viajamos, los hermanos más humildes y más sencillos, visitábamos casas sencillas, humildes, pero llenas del amor del Señor, hermanos. Entonces, ahí viví eso, ¿no? Aquí veo también un carcelero, le invitó a Pablo en Filipos a su casa. No fue, digamos, un hombre de negocios de Filipos, no, un carcelero. Alguien que tal vez era una persona sencilla, pero le invita a su mesa y le invita a comer. El amor de Dios realmente, hermanos, fluía a través de estos hermanos filipenses, de tal manera que uno se quedaba maravillado. Y Pablo mismo, te das cuenta, ver hermanos así, seguramente le motivaban a lo que él hacía, ¿no? Se acordaba de los filipenses, decía, gracias Dios mío, decía. Bien, ya llegando casi a la final de nuestra meditación y de conocer a estos hermanos tan preciosos como eran los hermanos en Filipos, vamos a ver también de que era una iglesia que padeció por causa de Cristo. ¿Dónde está eso? ¿Tú te has dado cuenta? Vamos a Filipenses, capítulo 1. Leyendo la historia de la iglesia desde el primer siglo, podemos identificar que han habido años en los cuales el Imperio Romano, que estaba gobernando en ese tiempo, persiguió a la iglesia de manera feroz. Muchísimos cristianos murieron quemados, muchísimos hermanos murieron en los circos romanos comidos por leones. Otros hermanos fueron crucificados, otros hermanos fueron decapitados. Pero si uno se pone a pensar, ¿por qué es que ese grupo de hermanos tuvo que padecer así, no? Hoy en día aquí en Bolivia, fíjate que tenemos esta libertad de reunirnos, gracias a Dios. No estamos con esa situación de que nos están persiguiendo, ¿no? Entonces, si ves la historia de la iglesia a lo largo de los siglos, especialmente en el periodo romano, muchos creyentes murieron como mártires. Hoy en día, en pleno siglo XXI, hay países en el mundo donde igual hay persecución para los creyentes. ¿Te das cuenta que algunos hermanos, sea a través del tiempo o sea a través de lugares, están padeciendo tremenda persecución por causa de Cristo? Esta iglesia también padecía esa persecución. ¿Y dónde está esto? En Filipenses 1:29. A ver, léelo, pero te vas a dar cuenta algo, un detalle importante en este versículo. 1:29, 2, 3. Que a vosotros os es concedido.
tremendo. ¿Sabes cómo dice la iglesia, la Biblia, Dios habla hoy? Dice, pues a causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Entonces, en tiempos de los filipenses, toda esa región pasó persecuciones, ¿no? Hubieron sufrimientos. Si te das cuenta, sufrir por Cristo había sido una concesión. Eso dice este versículo. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esta iglesia padeció, hermanos amados, persecución. Y uno se pone a preguntar por qué algunos hermanos padecen hoy mismo en el siglo XXI, porque hay un grupo de hermanos a quienes Dios les ha concedido no solo creer, sino sufrir, padecer por causa de Cristo. Todos ellos seguramente, pues, en aquel día, hermanos, van a ser recompensados de manera muy especial, ¿no? Y es algo que se da en pleno siglo XXI. Hay países donde aún hay restricciones grandes para el cristianismo, ¿no? Hay países donde el cristianismo no es bien visto, por el contrario, hacer algo contra el cristianismo es totalmente aprobado, ¿no? Por ejemplo, el mundo musulmán no acepta al cristianismo, ¿no? En fin, entonces, amados hermanos, de todo esto que hemos compartido en estos versículos, yo encuentro de que esta iglesia en Corinto, en Filipos, había comprendido perfectamente lo que era el practicar la ayuda mutua, ¿no? La ayuda mutua es un sacrificio de los cual dice se agrada a Dios. ¿Dónde está eso? Con esto vamos a terminar. Te invito a ponerte de pie y a leer juntos Hebreos 13, 16. Vamos a ponernos de pie, hermanos hermanos. Y vamos a leer este versículo. Juntos leámoslo. Hebreos 13, 16. 2 y 3. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Otra vez, 2, 3. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La última vez, 2, 3. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Y aunque la tierra tiemble, mi alma confiada estará.